el profesor Enzo Castón Jáuregui. Ustedes saben que yo trabajo en el turno mañana y vamos a estar acompañados en estos días por dos docentes, ahora que suban, se van a anunciar, se van a reportar seguramente, Enzo Castón Jáuregui y Matías Anzo, que son mis dos jefes de trabajos prácticos y que trabajan conmigo para obligaciones. Así que vamos a dar comienzo a lo que sería las filmes. Si alguno tiene alguna pregunta en este momento respecto a lo que acabo de decir, si no empiezo, si les parece. Bueno, parece que no. Entonces les pregunto si se ve. eh, Buenos días, Mariela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Enzo? Ahí justo te estaba nombrando, pero se ve que estabas entrando. Sí, sí, ahí estoy. Si quieres pasarme el co-host, así yo voy haciendo Dale, entrar a la gente. dale. Ahí estoy en eso. Yo quiero saber si ya se ven las filmis, o sea, si se ve la No, Sí, pantalla. se ve, se ve. sí, sí, se ve la pantalla. Ah, Se bueno, ve la se ve pantalla de inicio. la pantalla de inicio. Ok. Y mientras hago eso, antes de hacer eso, le voy a pasar a Enzo, este, te paso el cojos, ¿eh? Como hicimos la otra vez, Perfecto. así vos seguís con la asistencia. Dale. ¿Pudiste verlo? No, aún no me llegó nada. A ver si puedo Qué acá. raro, intenta, a ver. Ahí está, sí. Ahí me está apareciendo la gente para ¿Viste? aceptar. Perfecto, Enzo. Entonces yo arranco, ¿eh? Voy a ampliar esto. Perfecto, dale. Bueno, en este eje uno la idea es ver un poco en estas 2 horas, por eso le vamos a pedir a todos que los que puedan, en lo posible, pongan sus pantallas. La verdad que esto para ustedes, pero sobre todo para mí, es un ida y vuelta y entonces cuando hay alguna pregunta, todo, aunque sea en ese momento, pidan la pantalla o coloquen la pantalla para poder hablar. Y bueno, vamos a ver ahora, como les decía, no me caí, el concepto y la estructura de la obligación, que cuando hablamos del concepto y la estructura de nuestra materia, estamos hablando de las unidades introductorias, ¿no? Para conocer la figura, esta nueva que estamos estudiando, tenemos que decir que como es una materia codificada, aparece regulada en el Código Civil y Comercial, que ustedes ya vieron en parte general. Espérenme que tarde un ratito en encontrar cómo pasar las filmis. Ahí está. Los objetivos de la materia, entonces, es poder a esta altura diferenciar ciertos derechos subjetivos, los derechos reales por un lado y los derechos personales que se van a desarrollar en esta materia, distinguir los elementos esenciales de los accidentales, de la obligación, encontrar cómo trata y cómo se replica en nuestra materia los principios rectores que tiene todo el derecho privado, la buena fe, y en este caso uno puntual que beneficia a uno de los sujetos, que ya vamos a ver el favor de vitoris. Eso quiere decir que hay algunas materias que son donde la parte deudora es beneficiada, por sobre la parte acreedora. Y después vamos a ver que tiene dos partes, podríamos decir, la materia. Una faz más estática, donde presentamos la materia que comprende la unidad de la uno, si no me equivoco, hasta la 5. Una parte más estática de la materia, donde vemos, como decíamos, la estructura, los elementos, esos elementos esenciales, los accidentales, que ya lo vienen viendo de teoría del acto del año pasado, pero también vemos las clases, esa unidad tan larga, tan extensa, la unidad 4 y la 5 más cortita, donde desarrollamos todas las formas de expresión en que podemos presentar a la obligación dentro de algún acto jurídico o cómo puede aparecer en alguna fuente de tipo legal la obligación. Entonces, esa faz estática se diferencia de una faz dinámica que aparece en la segunda parte, a partir de los efectos, a partir por allá de la unidad 6 en adelante, donde tenemos un movimiento, por eso lo dinámico, de la obligación y donde el cliente, donde la persona afectada, ahí generalmente el acreedor, nos viene a consultar cómo poner, digamos, fin a esa relación cuando el deudor
resulta renuente, resulta incumplidor, en otra palabra, y ya en nuestra materia. Y luego tenemos dentro también de esa fase dinámica modelos y formas de transmitir el vínculo, la relación jurídica llamada obligatoria, se puede transmitir por el principio de transmisibilidad de los derechos, tanto por actos entre vivos, que le vamos a llamar cesión de créditos o cesión de deudas, depende del polo del vínculo que estemos trasladando a otro, o bien la transmisión puede ser mortis causa, es decir, a partir de la muerte de alguno de los dos sujetos hacia un tercero que todavía no integraba el vínculo obligacional. Puede ser mortis causa y ahí ya dejan de ser herederos para ser también obligados, acreedores o deudores, y se ponen en esa posición que tenía el transmitente mortis causa, que nosotros en sucesiones le llamamos causante, ¿sí? A ese sujeto. Y luego tenemos la fase dinámica más importante y más importante como momento de la relación jurídica-obligación, que a diferencia de otras, la parte más importante o la más disfrutable es el nacimiento, acá es la extinción, es decir, todos los modos extintivos que le ponen fin al vínculo, como es un vínculo, digamos, necesario, es un mal necesario, como dicen de los abogados, ¿no? Y de los médicos, a la gente que no les gusta ir. Es un momento necesario, cúlmine, pero que, digamos, da cuenta de que los patrimonios vuelven a tener un cierto grado de seguridad, porque siempre hay obligaciones que mueren y otras que nacen en la cabeza de las personas. Mientras estamos vivos necesitamos necesidades económicas para poder transcurrir nuestra vida y para vivir en sociedad. Entonces los modos extintivos vienen a poner fin a vínculos que ya tienen que agotarse y seguramente dar nacimientos a otros en cumplimiento de esas necesidades. Dentro de este ámbito toma relevante importancia una teoría, una verdadera teoría de un instituto que está dentro del pago, que es el modo extintivo más importante, que es la mora, ¿sí? Dice teoría de la mora ahí porque no es el árbol de mora, sino que es justamente un instituto del derecho privado donde los abogados tenemos que tener un manejo de cómo es el momento en que podemos pedir la extinción y cómo trasuntar entonces ese reclamo a la otra parte, a la deudora, para que cumpla, digamos, ya así de una manera legalmente justificada, ¿no? Por eso nos asisten, no es que vamos a ir ni con un palo, ni a los gritos, bueno, no, es una forma técnico, ¿no? No es la justicia por mano propia, fundamentalmente, y muchas veces le precede, cuando tampoco tiene resultado la morosidad y continúa el deudor o los deudores recalcitrantes en cumplir, viene una fase seguramente legal de ejecución, de la obligación debida. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Se escucha bien o se escucha bajo? Sí, profe, muy Sí, bien. todo bien. Se escucha Vamos, bien, profe. genial. Vamos entonces a seguir. Bueno, los objetivos entonces ya están un poquito dados. Vamos a ver ahora cuáles son. Acá, ahí pasó. No sé ahora qué pasó ahí. Espérenme que quiero ver cómo. eh, no sé qué hice, lo cerré, parece. Esperen, ¿eh? Sí, Mari, lo cerraste. Ahí no se ve nada. No Es que somos de la gente. sí, me di cuenta. Bueno, estaba ahí en la Filmina 4. Ahora se ve, ¿no? Sí. ¿Tú lo querés grabar? Yo te lo grabo desde acá. Sí, sí, ahora se ve. Bueno, volvemos otra vez a hacer los pasos. Ahí está, ahí encontré como. Bueno, acá lo que les decía, en la Filmina 3, la fase dinámica, que aparece en la segunda parte de la obligación, que es cómo se moviliza en la vida del instituto. Esto puede tratarse de un instante, de días, de horas, de meses, de años, ¿sí? La fase dinámica, por más que el vínculo sea un vínculo efímero, como decía Yambía, es un vínculo que nace para morir, que nace, digamos, con el menor tiempo posible de duración en el tiempo, puede transcurrir un plazo considerable desde que nace hasta que se cumplen todos sus efectos. A veces se cumple una parte de sus efectos, a veces la obligación perdura en el tiempo, querido por las partes, aceptado por el deudor acreedor, otras veces no querido, y es cuando nos vienen a consultar al estudio, ¿no es cierto? Bueno, así que vamos a ver ahora
Por eso les decía, estos dos momentos se corresponden a lo que llamamos eje 3 y eje 4. A ver si lo puedo pasar. Otra vez pasamos con esta complicación de que no lo puedo pasar. Bueno, no me deja. A ver si lo pongo así. Ahí me deja. De una forma, ven bien ahí, ¿no? Bueno, en consecuencias del derecho a las obligaciones vamos a encontrar estos dos aspectos, por eso yo le llamé eje 1 a este, el estático del concepto de las obligaciones y abarca de la unidad 1 a la 3 del programa nuestro, ¿sí? Después tenemos un segundo, digamos, periodo estático, que es el de las clasificaciones o clases de obligaciones, de la unidad 4 a la 6. Y ahí quedó todo mezclado. El tercer aspecto, el dinámico, sería el de los efectos de la transmisión de la unidad 7 a la 9. Hay que cambiarlo, Enzo, esto, porque fíjate que quedó invertido y el punto Sí, 4, el eje 4 quedó tercer. Bueno, sería el cuarto, el último que ven en azul. La extinción de las obligaciones, las unidades son las 10 y las 11. Las unidades están bien puestas, ¿eh? Y aprovechen tener el programa ahí cerquita para ir controlando esa parte. Bueno, ¿qué son entonces las obligaciones? ¿O qué es la obligación? Esto es lo que corresponde a nociones preliminares para entender, una vez que llegamos al concepto, de dónde viene todo esto y por supuesto viene relacionado con lo que ya estuvieron estudiando en lo que es derecho privado, ¿sí? La materia derecho privado que le antecede y que le es correlativa. Bueno, corresponde al sector de las relaciones intersubjetivas, no cualquiera, porque uno puede tener relaciones intersubjetivas con amigos, con conocidos, con grupos de afinidad. Digamos, estas son relaciones intersubjetivas con un interés determinado, cuál es satisfacer una necesidad económica. Por eso es que el derecho jurídico las capta. Las capta y también son relaciones jurídicas. Las capta, las regula, ¿sí? Y las diferencia de muchas otras relaciones sociales. Podríamos decir que hay una relación de género-especie dentro de las relaciones sociales. El derecho no toma todas esas relaciones sociales que se dan a diario para el ser humano y para las personas, sino que solo toma aquellas que tienen alguna consecuencia o que pueden tener alguna consecuencia para los patrimonios de esos sujetos. No le interesa todas las relaciones. No le interesa que yo una noche lo deje a dormir un amigo y que se lleve, no sé, prestado ropa. No le interesa. En tanto y en cuanto yo esto no lo ponga a conocer al derecho y no lo plantee como una donación o como una venta y no haya un incumplimiento, en cuanto yo no tenga que reclamarle algo al otro que genere ese primer vínculo social, ¿no? Que puede haberme sido llevarme un cepillo de dientes o, como digo, llevarme una taza o me guste, ¿no? Entonces, esa situación, mientras no plantee ninguna consecuencia en el patrimonio de quien lo da o quien lo recibe, entonces estaremos en presencia de una relación social y no necesariamente jurídica. Sí, por ahí van a preguntar algo. ¿No? Bueno, sigo entonces, ¿eh? Bueno, dentro de las relaciones sociales podríamos ver acá en la filmina que hay relaciones jurídicas y relaciones no jurídicas, ¿no? Tenemos relaciones no jurídicas a montones, tenemos relaciones de trato social, como por ejemplo ceder el asiento a una mujer embarazada, respetar a los maestros o a los profesores, ayudar a una persona no vidente a cruzar la calle. Eso en realidad quedan dentro del marco de relaciones no jurídicas y de deberes morales. Cuando entran ya a ser relaciones jurídicas, podemos encontrar a su vez de dos tipos, tipo patrimonial y tipo extrapatrimonial. Fíjate, Enzo, que sigue entrando gente y yo veo ahí el cartelito permanente. Bueno, sí, sí, están aceptados. bueno, de las relaciones jurídicas extrapatrimoniales tenemos varias también que ustedes han podido nombrar, como los derechos intelectuales, algún aspecto de los derechos intelectuales que han visto el año pasado. Muchos de los derechos de familia, también que se han modificado hace 10 años con el nuevo código, con el Código Civil y Comercial. Yo les sigo diciendo nuevo, una cuestión de costumbre.
Son muchas las relaciones extra patrimoniales que se dan, los deberes de educación, de respeto, de trato, de crianza, de asistencia no patrimonial a los hijos. Y de los hijos hacia los padres. También ustedes saben que se da en una etapa de la vida, como la adultez mayor, donde se invierte un poco la carga de la responsabilidad. ¿Sabían ustedes? En el nuevo código se recibe y se recepta el deber jurídico de manutención del adulto mayor, sea que me haya criado o no me haya criado. Aclaro esto porque algunos me miran ahí sorprendidos en segundo año y después esto lo profundizan en derechos de las familias. Y luego se da también las relaciones, el gran campo de las relaciones jurídicas patrimoniales, de donde podemos encontrar fundamentalmente a la obligación y también encontramos otros derechos también muy importantes que se relacionan con esto porque muchas veces le dan vida, como son los derechos reales, que vamos a ver en un segundo. Entonces, la relación jurídica, nos vamos a quedar con ella, puede concebirse como una relación de hecho que ha contemplado el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, es una relación fáctica que se da en la realidad social, que se convierte en jurídica en la medida en que ese ordenamiento, a través de sus normas, le asigna cierta relevancia. De acuerdo con la índole del contenido de esa relación jurídica, puede esta ser patrimonial o extrapatrimonial. Y el derecho del titular puede recaer sobre un bien económico, o sea, debe recaer en un bien económico de valor pecuniario apreciable, justamente cuando decimos pecunio, que era como se le llamaba, digamos, a la contraprestación antes de que nazca la figura del dinero, allá por la Edad Media, apreciable en dinero, podríamos decir también, ¿eh? Algunos dicen susceptible económicamente, quiere decir que se puede trasladar ese valor a un numérico, ¿no? Y a una cantidad de billetes. O puede recaer sobre un bien carente de este en el caso de las extrapatrimoniales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, todo bien. Algunos ejemplos entonces de relaciones jurídicas, de contenido patrimonial, por ejemplo, el contrato de compraventa es el más típico que siempre nombramos ya en segundo año lo nombramos y en primero también. Los vínculos derivados de hechos ilícitos, dolosos o culposos, es decir, de situaciones contrarias al ordenamiento que dañan a otro. En tanto nos habilitan a reclamar una obligación que se llama de indemnizar los daños causados. Ahí por darles algunos ejemplos. Bueno, pero también la relación jurídica tiene deberes, así como contiene derechos a reclamar, también tiene deberes. Coincide dentro de esa relación un plexo, un conjunto de deberes-derechos que se entrelazan entre sí. Ahí también tenemos nociones preliminares, porque ustedes ya vieron deber y el deber jurídico lo vieron dentro de derecho privado. El incumplimiento de los deberes genera sanciones, ¿sí? O efectos jurídicos que la misma norma te prevé. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, para las relaciones jurídicas no patrimoniales, que no integran el pasivo ni el activo del sujeto, es como el domicilio, el estado civil, las consecuencias pueden recaer en el patrimonio o no, ¿no es cierto? Es decir, no avisar que te mudaste puede generarte una deuda porque vos crees que, a ver, la EPE o, no sé, o un acreedor no te va a poder reclamar, pero en realidad te inicia juicio en el domicilio que constituiste. Eso ya lo vieron en domicilio especial o domicilio legal. Así que es una cosa que muchas veces la gente hace. A mí me pasó que me mudé hace poquito y bueno, a veces si no te acordás y no quedás en buena relación con el vecino, que te avises que llegaron cartas o reclamaciones o impuestos, te olvidás, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que los atributos también pueden generar ese tipo de situaciones, ¿viste? El estado civil, bueno, sí, me divorcié. ¿Y qué pasa? Me quiero volver a casar, me dice un señor el otro día en el estudio y me sale que me piden el acta de matrimonio del anterior. Y yo le llevé la sentencia de divorcio al registro civil, me dice, doctora, pero bueno, estaba amarillita, es como del 89. No, faltó un paso todavía en materia de familia, faltó la inscripción del divorcio. Entonces tuvimos que hacer todo un proceso de buscar ese juicio de divorcio del año 1989 para que el señor, más de 30 años, para que el señor pueda inscribir esa acta
es en esa acta del registro civil, su divorcio, y recién ahí pedir fecha para volver a casarse. O sea que a veces la gente esa cosa no sabe, viste, que la modificación de lo no patrimonial te puede generar una consecuencia a futuro. Relaciones jurídicas patrimoniales. Integran el activo o el pasivo, ahí sí, del patrimonio del sujeto. Es la relación obligacional o derecho personal, también conocido históricamente. A mí me gusta más decirle relación obligacional, porque derecho personal, viste que te confunden. En el derecho real también hay persona, que es el titular, y todo el resto de la sociedad que lo tenemos que respetar. Pero a mí me gusta más decirle directamente derecho o relación obligacional y relación real, como vimos en la filmina anterior. Bueno, de los distintos tipos de deberes jurídicos, acá encontramos varios, ¿eh? Les puse algunos ejemplos, lo vamos a pasar a esto, porque lo que me interesa destacar es que hay deberes jurídicos genéricos y en especie, ¿eh? Para llegar entonces a lo que es la obligo o la obligatio a la obligación del derecho vigente. Digo, obligo, obligatio, son nombres etimológicos que nos dan cuenta de que la obligación es un ligamen, esto de ob, estar ligados, un vínculo de ligación de un sujeto con otro, ¿sí? Así que es muy interesante esta situación de que un sujeto se liga de algún modo a otro. Ya vamos a ver que eso también fue evolucionando y que lo que nos plantea este deber jurídico dentro de la obligación es que hay sujetos universales, la prestación no es valorable pecuniariamente, sujetos determinados y prestaciones no necesariamente económicas. En cambio, en el deber jurídico específico, ya no en sentido amplio, como por ejemplo la obligación, hay sujetos siempre determinados, no son determinables, son siempre determinados o están de algún método con posibilidad de ser identificados más adelante, pero en algún momento, que es el momento de cumplir, las partes deben conocerse claramente quiénes son. Bien, y la prestación siempre es valorable económicamente. Ay, qué ruido que hace. Bueno, me voy a ir un poco de algunas de las filminas que ya, como verán, tienen sonido de accidentes y de choques, así que me voy a ir un poco y voy a ir saltando filminas para ir a lo que más nos interesa. El deber jurídico en sentido estricto u obligo en el derecho romano es la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho, ya en favor de una colectividad de personas o en una persona o personas determinadas. Pero dicha conducta carece de contenido patrimonial, ¿sí? Perdón. En cambio, la obligación se trata de un deber jurídico calificado. ¿Calificado qué quiere decir? Específico, porque se trata de sujetos que se hallan determinados y comprometidos por una conducta que debe consistir en una prestación valorable económicamente, aunque el interés que en ella tenga el acreedor pueda o no ser patrimonial. O sea, el interés del sujeto acreedor puede ser de índole, ay, por Dios, de índole patrimonial el interés o de índole extrapatrimonial. Por ejemplo, comprar una casa tiene siempre un contenido patrimonial. Ahora, ese sujeto la puede haber comprado por una necesidad económica de vivir en ella, para rentarla, es decir, para tener un beneficio económico, o quizá la puede haber comprado porque quiere recuperar, qué sé yo, un sentimiento ancestral, como escuché la otra vez un artista, no sé quién fue que compró, creo que Marisa Bali, alguna de esas artistas que compraron una casa en Córdoba, en un pueblito, la casa, bueno, mostrar la casita media destruida, pero era la de su bisabuela y que ella la había criado, toda la cuestión, ¿no? Es un sentido extrapatrimonial de adquirir el bien. Fíjate, para mantenerlo en su patrimonio, para disfrutarlo extrapatrimonialmente. Entonces, el deber moral es aquel que está ligado a los comportamientos o actitudes humanas respecto a la escala de valores y de antivalores del sujeto. Es una especie de presión que la razón ejerce por sobre la voluntad. No es una presión originada en la autoridad o en la sociedad o en el inconsciente o en el medio del castigo. Carece de coactividad.
Muchas veces los deberes morales no coinciden con los deberes religiosos y con los deberes jurídicos. Ojo, porque no todos los deberes morales, al no haber una moral, sino que se inmersa los deberes morales en las religiones también, en las creencias personales de cada sujeto, los deberes jurídicos no siempre coinciden con ellos. Por ejemplo, no matar es un deber moral, pues si lo hago me condena mi conciencia, pero a la vez es un mandamiento divino también en algunas religiones, ¿no? Que si no lo cumplo cometo un pecado grave según la tradición judeocristiana, por ejemplo. Y es también un deber jurídico, pues si no, pues si mato voy a la cárcel tal como lo contempla la ley penal. ¿Está? O sea, en ese sentido se van entendiendo las sanciones. Hay otros deberes que son morales, pero que no están contemplados por las normas jurídicas para castigarlos, como por ejemplo no dar limosna a un necesitado. Perdón. Bueno, entonces acá hago un cuadrito un poco entre la relación de deber jurídico, obligación de género general y obligación específica. Hay deberes jurídicos generales y llegamos a la obligación como deber jurídico particular, llamada obligación, donde los sujetos son determinados y el contenido es siempre, siempre patrimonial. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Toda esta introducción me tiene que servir para entender a la obligación, al concepto de obligación que vamos a leer ahora en el 724. La noción común de obligación sugiere un sometimiento de una persona, una limitación de su libertad humana por distintos motivos y con diversos alcances. En este sentido, las obligaciones generalmente se confunden con los deberes jurídicos, o sea, utilizamos la palabra obligación para decir yo tengo obligación de respetar a mi novia, a no tener relaciones con otros sujetos, pero en realidad eso no es un deber jurídico. Y tampoco es un deber jurídico dentro del matrimonio desde hace 10 años, ¿sabían ustedes? Es decir, ni siquiera lo es la cohabitación. Sí el deber de asistencia, pero no la cohabitación. Qué particular esto, ¿no es cierto? Es obligación la cohabitación en las uniones convivenciales, pero no en el matrimonio. Fíjense, la otra vez hablaba con una amiga de este tema, qué cosa extraña que, bueno, esto, el Código Civil y Comercial lo hayan hecho varias personas, varios profesionales del derecho, profesores del derecho, y quedaron algunas incompatibilidades aún dentro de normas de la misma rama. Bueno, la noción entonces común de la obligación sugiere sometimiento, ya lo dijimos. En este sentido, las obligaciones generalmente se confunden con los deberes jurídicos, como el deber jurídico amplio de no dañar a otro, los deberes morales o incluso con las restricciones impuestas por los usos y costumbres sociales, respetar a los maestros, ayudar a una persona no vidente, etcétera, etcétera, que recién yo les apuntaba. Bueno, la relación crediticia o obligacional sugiere que hay dos sujetos, por eso ahí les puse la cadena como planteaban los romanos, pero no es tan así el vínculo de sujeción. Hay un sujeto acreedor, que llamamos sujeto acreedor o activo, que tiene el derecho al crédito, o el derecho del credere, derecho subjetivo, de que los que ustedes aprendieron el año pasado, es una categoría, digamos, es una subespecie, y después tenemos los sujetos deudores o el sujeto deudor, que sería el pasivo de la relación que tiene la deuda o el deber jurídico sobre su persona. En sentido jurídico, la obligación supone un deber específico, con connotaciones propias, tiene un carácter esencialmente patrimonial. Ya les dije que las relaciones obligatorias y los derechos reales o relaciones reales son las patrimoniales del plexo normativo del derecho privado. Y la relación vincular entre los sujetos, llamados deudor y acreedor, con compromisos de pago y derechos a que tal comportamiento se cumpla. Después tenemos la obligación, entonces comprende el crédito y la deuda. Tiene dos fases, decía Jean Bias, como las dos caras de una misma moneda. De un lado encontramos el crédito, que es el derecho subjetivo, derecho a obtener la prestación, un poder de agresión patrimonial, que comprende un montón de mecanismos y medios que el ordenamiento le pone en favor al acreedor para que le cumplan. Y tiene cargas, por supuesto que tienen que colaborar, porque vamos a ver que hay algunas prestaciones que requieren el comportamiento recíproco de los sujetos. O sea, si vos pedís un hacer,
te tenés que ir a probar un vestido de novia o tenés que, no sé, posar para la escultura o para el retrato familiar, tenés que ir a colaborar con el deudor. No le podés pedir algo que depende de tu comportamiento. Si te tenés que operar y te tenés que hacer estudios previos en la cara o en el cuerpo para ver los alcances de esa praxis médica, previamente tenés que colaborar y tenés que llevarle al galeno, al médico, todos los, los actos colaborativos que requieren para ese acto tan complejo que es de hacer. Y después tenés la deuda, el deber jurídico específico, ya dijimos, un deber de prestación, un contenido patrimonial, deberes de secundarios de conducta. Che, no solamente es realizar el vestido de novia, sino que a lo mejor vas a tener que ir al lugar donde venden la tela, después otro día vas a tener que ir a pedir, no sé, los botones, tener que tener la máquina acorde para hacer el tipo de prestación que te pidió la novia, lo mismo, no sé, ni hablar de el plexo de personas que se necesitan para un contrato de locación de obra o como decíamos antes para una cirugía, el enfermero, el instrumentista, otros médicos, etcétera, etcétera, anestesista. Entonces, es un deber jurídico específico, deber de prestación, tiene contenido patrimonial, son deberes secundarios de conducta que también requieren que yo previamente organice todo ese conjunto de personas y o cosas para ponerlas en forma cumplimiento de la obligación. Y después aparece el derecho a la liberación. También esto está bueno porque es un momento, ese momento cúlmine donde se está pagando, también el deudor se siente satisfecho. A mí me da, por ejemplo, satisfacción estar hoy acá, de poder hacer lo que me gusta, que para mí es un deber jurídico porque no estoy obligada en vacaciones a dar este curso, pero sí es un deber moral y es un deber que me genera satisfacciones con la facultad, porque la facultad me paga y le devuelvo con lo que a mí me gusta, que es dar clases, este momento, ¿no? Entre otros. ¿Qué es la obligación? ¿Qué es la obligación? Miren, Giuseppe Giorgiani ya había un montón de descripciones de lo que era la obligación. El código de Vélez no las tomó, el código de nuestro no lo había incorporado, pero este autor en una obra, ya fíjense, allá por mitad del siglo pasado, en el 1900, decía que es aquella relación jurídica en virtud de la cual una persona determinada llamada deudor está vinculada a un comportamiento patrimonialmente valorable para satisfacer un interés. Y entonces, aunque no sea patrimonial, fíjense su interés, se refiere al interés ahí. Este, de otra o a otra sería persona determinada llamada acreedor que tiene el derecho del comportamiento por parte de la primera. Un poco rebuscado esta definición, espérenme que estoy mirando una cosita acá. Pero sirve para introducirnos en el concepto de la obligación, como veníamos viendo. Espérenme que voy a achicar acá. Ahí está. Y nosotros sí tenemos una definición de tipo normativa en el 724, ya lo vamos buscando, pero bueno, lo que es definición de la unidad 1 ya se los traje. Es un capítulo que está dentro del libro tercero de la obligación que habla de los derechos personales, el título, y después este subcapítulo ingresa directamente en las obligaciones, en la teoría de la obligación. Y dice, la obligación es una relación jurídica, fíjense que parecida a la introducción que hacía el autor italiano, en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Les cuento que esta primera parte de la relación ya aparecía en los romanos, o sea, esto era lo que decíamos antes, la noción de vínculo, ligamen, la palabra obligatio, tiene que ver con esa sujeción de un sujeto a otro, ¿no? Entonces, hasta esta primera parte, hasta la coma, digamos, estaban todas las definiciones de los autores, de las doctrinas franceses, de los comentaristas del Código francés, de los romanos, no viene de los franceses, viene de los romanos, de nuestro derecho madre, ¿no? En el derecho privado. Y después dice, esto es lo que se incorpora como más novedoso y que ya también nosotros con Vélez lo reconocíamos, pero lo reconocíamos a través de la doctrina.
no a través del código porque no lo decía así específico. Entonces dice, y ante el incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Quiere decir que, como decía Jean Vías, las dos caras de la moneda aparecen, las dos fases de la obligación aparecen claramente en el 724, ¿eh? Hoy Jean Vías no vive, pero bueno, el hijo también lo replica en su nueva obra. Nosotros no la usamos mucho para el estudio de la materia porque nos gusta por ahí más otra bibliografía más moderna, pero el maestro ya por el siglo pasado, con Borda, ya planteaban que la obligación tenía un doble aspecto. Entonces, ahora vamos a seguir con eso. Una definición que es normativa, que el Código Civil, como hacemos, nos definía, comprende tanto en la primera parte la deuda como en la segunda parte la responsabilidad. En los fundamentos del proyecto se dice la verdadera estructura institucional de la obligación, en la que armónicamente aparecen el débito, el deber, viene del deber, y la responsabilidad ante el incumplimiento, exigir ese deber como tramos de una misma relación obligatoria. No es que nace con el incumplimiento otra obligación, es la misma que se está en una segunda fase, dice el proyecto. No regula las obligaciones naturales, es decir, acá no vamos a ver como en el código de Vélez, por eso es importante que estudiemos con el código de ahora y en evolución histórica lo tengamos como referencia. No existen deberes que no se puedan exigir, que no se les pueda exigir la segunda parte. Si es deber moral, y bueno, ya está, no la puedes exigir. Si una semana no te entrega la limosna, no puedes exigirla, pero lo que ya recibiste no se va a devolver. Eso es el carácter de no repetibilidad de los deberes morales, que también está en el código. No sé, Enzo, si vos tenés a mano un código abierto, creo que era el 729, por ahí si alguno me ayuda, que habla de los deberes morales. No se pueden exigir en juicio, El 728. artículo 728, doctora. ¿Lo lees, Valentina? Sí, no hay problema. Perdón, ahí pongo la cámara. Sí, el Dice, deber 728 moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Claro, ahí está, ¿viste? O sea que los deberes morales, si bien no son exigibles de entrada, gracias Valentina, no, una vez que ya han sido pagados o cancelados o entregados, vamos a decir entregados, porque pagado no hay una obligación ahí, entregados, no se puede repetir, no se pueden recuperar. O sea, lo que vos hiciste por caridad, por amor, por cariño, por amistad, no es repetible, ¿sí? Entonces dice, ay, pero doctora, yo le presté el dinero confiando que, bueno, pero usted puede probar eso, que le prestó a su amigo, a su pariente. ¿Usted puede probarlo? Y no, pues yo lo hice por mí, por cariño, a mi novia, a mi pareja. Y bueno, pasó esto, ¿vio? Bueno, es difícil probar. ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo lo probás a eso? No es que, aparte no es repetible, ¿qué se sabe uno por qué lo dio? A ver, igualmente los actos a título gratuito, más adelante vamos a ver en contrato que no se presumen, uno no está por la vida regalando. Gente que sí, que es desprendida. A mí la parte de la material, yo varias veces, cuando puedo, ¿viste? Y quiero ayudar, pero elijo a quién, ¿viste? Eh, a mí me gusta eso, pero no es una norma, digamos, no quiere decir que después voy a andar pidiéndole la devolución de las cosas, y más que la materia que están, que va y viene en la vida, ¿no? Bueno, creo en eso de que cuando uno da viene el doble, es armónico, no sé si es religioso, pero lo creo, es una creencia que yo tengo. Identifiquemos en esta historia el uso técnico, el uso jurídico de la palabra obligación, porque la palabra obligación cuando estudiamos ya tiene un sentido técnico, con esa definición del 724, y no podemos estar cambiando, muchachos, las palabras. Si se les pide concepto de obligación, tenés que darle el 724, porque hay un concepto. Hay un concepto. Dice, Roxana está preocupada por todas las obligaciones que tiene que cumplir. La primera de ellas está obligada a rezar sus oraciones aunque no tenga ganas. ¿Eso es obligación? No, No, en sentido técnico no. Luego está obligada a ayudar en su casa con las tareas domésticas y saludar a la vecina insoportable. ¿Es obligación? tampoco. No, es fácil. Está obligada a pagarle a Lucas 100 pesos que le debe del partido de truco del sábado pasado. ¿Es obligación? Y si Sí,
Sí, Muy bien, Alicia se la jugó rápido, le ganaste a Valentina, que estaba ahí pensando. Bueno, hay que ver cómo está y cómo lo puedo aprobar, porque las deudas de juego, siempre que uno las pueda aprobar y sea un compromiso y las pueda acreditar, son legalmente reclamables. ¿Sabían eso? Entonces hay que ver. Las apuestas son reclamables. Ahora, cuando involucran un objeto ilícito, como por ejemplo la riña de gallos o la carrera de los galgos, ¿se acuerdan? Esos actos donde se sacrifican animales o se lastima a personas. Pero cuando son apuestas o son, como dice acá los 100 pesos, que no creo que sean 100.000, ponele ahora, y te comprometiste, ¿por qué no puedes generar el juego lícito una deuda? El tema es probarlo, ¿no es cierto? Que haya estado aparte en esa partida otra persona, que esté filmada la situación. Ese harina de otro costal, Alicia, muy bien. Espérate, después dice obligada a juntarse a estudiar con Carlos. ¿Está obligada? ¿Ustedes están obligados a estudiar con otros? no, No, no hay sanción patrimonial por eso. Este le dice que no quiere ir a votar a las PASO, pero Rosana le recuerda que es obligación votar, si no sufrirá una sanción. ¿Qué les parece? ¿Es una obligación en sentido técnico ir a votar? sí, es obligación. No, ahí ya no te ayudo, Alicia. Es deber jurídico, genérico. No es obligación en sentido técnico. El deber jurídico de ir a votar es un deber jurídico, pero no llega a ser obligación, porque la obligación tiene la connotación de la patrimonialidad, ¿te acordás? La sanción sobre el patrimonio. Antes de ir a la facultad, Carlos tiene que cumplir con su obligación de pagar el alquiler a Gonzalo, quien es el dueño, titular del derecho real de dominio de la casa que le alquila. ¿Esa es obligación? Es Sí, así, surge de un contrato, muy bien. Roxana tiene que ir a su trabajo de niñera solo por 2 horas diarias y le pagan cientos, vamos a poner 15.500 la hora, que también es poquito. Este, ¿Eso es obligación o no? ¿Qué onda? Sí, es Es obligación. obligación, es obligación, es obligación, es una obligación de tipo laboral que, si bien empieza en el Código Civil como una obligación más de un contrato, el contrato laboral se desprende, y después se es regulado en una ley de contrato de trabajo, pero es una obligación en sentido técnico. Muy bien. Se toma el colectivo y el chofer se queja porque el tránsito cada vez está peor y nadie parece estar obligado a respetar la ley de tránsito. ¿Respetar la ley de tránsito es obligación? No, es un deber. Muy bien, deber genérico, eh, especial, genérico, de respetar la ley de tránsito en este caso. Muy bien. Finalmente llegaron a la facultad y la profesora les dice que están obligados a prestar atención. ¿Es un deber o una obligación? Un deber. Sanciones patrimoniales en mi clase no tiene, pero bueno, tiene algunas sanciones que le ofrezco gentilmente a mis queridos alumnos que se retiren del aula, sobre todo cuando hablan por teléfono, ¿viste? Pero bueno, es lo que ofrezco. Vamos a hacer un descanso de 5, ¿les parece? Para poner el agua del mate, para, digamos, pasar otra filmina. ¿Puede ser? Perfecto. Bueno, yo me voy a mutear, estoy hablando un montón, y en 5 vuelvo. No digo más para poder...